Muy buenas noches, estimados compañeros. Es para mí un placer el volvernos a encontrar en esta clase de sistemas integrados de gestión. Hoy vamos a continuar con la temática que veníamos desarrollando. El tema que vamos a tratar esta noche es la seguridad alimentaria. En contexto, podríamos hablar que eh, se ha tomado dentro del pensum de estudio esta temática, seguridad alimentaria, para considerarla debido a que este es un claro ejemplo de un conjunto de procesos dentro de la alimentación que nos permite establecer un sistema integrado de gestión. Desde el punto de vista que el alimentarnos como humanos obviamente conlleva varios aspectos de distinta índole para que nuestros alimentos lleguen hasta la mesa de nuestros hogares. Es por eso que me he permitido desarrollar un material que me permita explayar un poco mejor lo que estamos estudiando. En consecuencia, y en la parte central, nosotros tenemos el alimento como tal dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra dieta o nutrición humana. Esto conlleva a varios aspectos. Para que este plato de comida esté en nuestra mesa de nuestros hogares, nosotros podemos observar aquí que tenemos aspectos dentro del contexto económico, debido a que ya conocemos de que nuestros alimentos cuestan y tienen un costo económico. Para que nosotros podamos alimentarnos, cambiamos nuestros billetes, el valor económico de nuestros billetes, por los alimentos que nos servimos. También tiene un aspecto social y cultural. No es lo mismo que nos sirvamos nuestros alimentos en la costa que en la sierra. En la costa, obviamente, nuestro menú varía incluso con mariscos, con carbohidratos, mientras que en la sierra, en cambio, tenemos otro tipo de alimentos, como son proteínas, carbohidratos también, pero en distinto contexto. En la costa nos pegamos un platanito, una yuca, mientras que en la sierra optan por el maíz, el mote, la papa, eh, el melloco, entre otros alimentos propios y autóctonos que se desarrollan dentro de ese contexto social y cultural. El medio ambiente natural indica obviamente cuáles todos los factores ambientales que permiten desarrollar los alimentos como tal. Y es que claramente podemos observar que hay alimentos que definitivamente no se pueden desarrollar en la costa porque necesitan de un medio ambiente totalmente de la sierra. Un ejemplo de ello es la papa. La papa se siembra y se cosecha en la sierra, lamentablemente en la costa no. Al igual que el plátano no se puede sembrar porque esa plantación no desarrollaría obviamente en la sierra. Y con esto, para englobar un poco, vamos a tener políticas institucionales dentro del contexto para evitar desmanes. Y es por eso que como política gubernamental está el control de precios y mercados. Eso es una competencia propia del gobierno que permite regular el mercado para evitar con esto un sobreprecio dentro de los alimentos como tal. Todo este contexto va a estar siempre dentro de un conjunto llamado medio ambiente alimenticio.
el cual obviamente otra vez se va a derivar en cuatro aspectos, como son la producción del alimento, el consumo, el consumidor demandante de la preparación de los alimentos, eh, el mercadeo, o conocido aquí en Ecuador como el comerciante, que es el que transporta los productos desde el productor hacia el consumidor. Lo conocemos como comerciante. Y obviamente el industrial, que no es otra cosa que aquel que procesa los alimentos a tal punto que nosotros podamos ya tener alimentos listos para consumir o precocidos. Entre ellos, el ejemplo más común es el atún y la sardina, donde obviamente ya son enlatados que nosotros simplemente pagamos, los destapamos y podemos consumirlo de manera directa. Bueno, dentro de este contexto, nosotros entendiendo que todo lo que he dicho en esta oportunidad, si ustedes se percatan y lo analizamos de manera detenida, como lo vimos en clase, eh, acabo de citar en mi ejemplo varios aspectos que conllevan a la unidad propia de la actividad, al proceso como tal, y después de formar varios procesos, obviamente genera un sistema. En definitiva, la seguridad alimentaria, como ejemplo, esta vez termina formando un sistema integrado denominado seguridad alimentaria. Dicho de una forma macro, podemos observar en pantalla, nosotros tenemos desarrollado cuatro aspectos que conforman o integran este sistema denominado seguridad alimentaria, que son los modelos de desarrollo, el comercio como tal, la innovación, ciencia y tecnología y la política exterior y relaciones internacionales. Cuando ya lo vemos de un aspecto macro o un aspecto mucho más arriba, ¿no es cierto? Que conllevan nuevos sistemas. Vamos desde el menor hasta el mayor. El comercio como tal habla de poder comprarle al productor para poder embodegar, digámoslo así, y poder obviamente obtener eh, alimentos embodegados a gran escala. El modelo de desarrollo, en cambio, habla de toda la gestión, un nuevo sistema, habla de toda la gestión logística que éste puede tener, desde la compra al productor hasta la venta al consumidor como tal, sea este consumidor interno o un consumidor externo. Y vemos que se sigue derivando los sistemas como tal. No es lo mismo asegurar la alimentación como un consumo interno que asegurar la alimentación como un consumidor externo. Para satisfacer las necesidades de un consumidor interno, obviamente estoy hablando de una población local. Mientras que satisfacer las necesidades alimentarias de un consumidor externo dependerá de nuevas variables o factores que en definitiva van a marcar una gran diferencia. Un ejemplo claro de lo que yo estoy hablando son sistemas como la venta de camarón. No es lo mismo satisfacer la necesidad de consumo interno en el Ecuador del camarón. Es decir, produzco camarón, le compro al productor, lo llevo a los distintos mercados de las principales provincias en el Ecuador y obviamente todos los ecuatorianos van y compran sus 3, 5, 10 libras de camarón a tal punto de que estos puedan servirse dentro de su dieta nutricional. A tratar de satisfacer al consumidor externo, es decir, exportar camarones. En el primer ejemplo del consumidor interno, yo debo satisfacer la necesidad en el peor de los casos, de 18 millones de ecuatorianos consumiendo camarón. Mientras que
Si yo me fijo en el mercado externo para exportar camarón, yo tendría que pensar en satisfacer la necesidad de 38 mil millones de individuos en el mercado externo a nivel mundial. Son dos cifras exorbitantemente distintas, ¿no es cierto? Bueno, continuemos. Y vemos que entre el comercio y el desarrollo del modelo, para poder llegar a estos dos sistemas, siempre va a haber conflictos. Repito, no es lo mismo considerar el rentar o comprarme un camión para ir a la costa ecuatoriana a comprar camarón y traerlo hacia los mercados provinciales. Mientras que comprar o alquilar barcos o buques acompañados de containers para comerciar y satisfacer las necesidades de exportación del camarón como tal. Lo cual siempre va a generar tensiones y me va a llevar a pensar en la innovación de ciencia y tecnología. Cuando hablo de innovación de ciencia y tecnología, voy a considerar definitivamente la industria. Y no es otra cosa que la automatización para la presentación y aseguramiento de la calidad. Si yo vendo atún a Japón, si lo llevo en container al pescadito como tal, obviamente sabiendo que el barco en llevar ese container se tarda alrededor de 3 meses, el pescado va a llegar obviamente en condiciones putrefactas por la descomposición natural. Pero si en cambio lo proceso a ese mismo atún de forma industrial, voy a encontrar que la industrialización a tal punto de generar una lata de atún ya procesada me va a permitir conservar ese atún en buenas condiciones, incluso hasta por 10 años, tal vez más, debido a la industrialización, el empleo de la innovación, ciencia y tecnología. Y con esto, obviamente, tengo que establecer entre países políticas exteriores y relaciones internacionales. Es decir, la creación de normas para poder yo generar aspectos normativos de calidad que me asegure un alimento fresco, sano y saludable. Vayamos pensando en cuáles fueron los problemas que intervinieron en el Ecuador, sobre todo en los últimos meses cuando Ecuador decidió implementar normas de aseguramiento alimentario en el país. Acordémonos de qué pasó en los últimos meses. Estimados estudiantes, creo que por hoy ha sido suficiente la información que hemos compartido. Les invito a analizar detenidamente el resumen que me he permitido realizar a tal punto de que esta información sea facilitada a ustedes para su respectivo análisis y estudio. Nos vemos pronto en una nueva clase de Sistemas Integrados de Gestión.